Sufrir por Cristo. Para el cristiano, su más alto honor es sufrir por causa de Cristo. Dijo Pedro: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos, es decir, entre la gente que no conoce al Dios verdadero. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Primera de Pedro capítulo 2 del 19 al 23. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Primera de Pedro capítulo 4 del 12 al 16. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 9. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos.
Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, es decir, la gente que no conoce al Dios verdadero. Pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo en exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 5. Y Pedro, con los demás discípulos, demostraban esta fe y este amor a Jesucristo, al llevar el Evangelio por todos lados. Y aunque recibieron una oposición tan grande que los amenazaban, los golpeaban y los querían matar para hacerlos callar, los detenían continuamente y los maltrataban. Y aún más las autoridades religiosas. Dice la Biblia que el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas. Y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador, para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Hechos capítulo 5, del 28 al 33. Pero intervino Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Les dijo: tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Tengan cuidado. No se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso y no los mataron. Así que solo los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Hechos capítulo 5, del 39 al 42. Es sorprendente que los que mayor se oponen al Evangelio de Jesucristo son los que tienen una falsa apariencia religiosa. Esos que se creen estar en la única y verdadera religión. Esos que se creen pertenecer al verdadero pueblo de Dios, como le sucedió a Pablo. Pablo persiguió a los cristianos y les causaba muchos sufrimientos para obligarlos a renegar de su fe en Jesucristo. Pablo veía a los cristianos como quienes estaban en contra de su religión y causaban división. Por eso
los perseguía y estaba determinados a acabar con ellos. Sin embargo, los cristianos están dispuestos aún a perder la vida por causa de Cristo. Sucedió que cuando Cristo se manifestó a Pablo para hacerlo cambiar en su forma de pensar y de actuar que estaba equivocada, quedó ciego por el resplandor de su luz admirable. Y Pablo entró ciego a la ciudad de Damasco y por 3 días no pudo ver ni comer nada. Entonces Jesús mandó a Ananías para que orase por él. Pero Ananías le dijo al Señor: Señor, mucho me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Así que Ananías obedeció y fue con Pablo y oró por él. Y Pablo fue bautizado. Pablo pasó de perseguidor de los cristianos a sufrir por causa de Cristo. Pablo afirmó su fe en Jesucristo diciendo: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y fue predicando el Evangelio de Jesucristo por todos lados, sufriendo muchas adversidades. Dijo: me han encarcelado más veces que a ellos, es decir, que a los demás apóstoles. He sido azotado más que ellos, y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una vez me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Y a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas cosas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11 del 23 al 28. Y Pablo pudo entender el propósito bueno que tiene Dios al hacernos pasar por el sufrimiento en este mundo. Porque Dios se da a conocer con mayor claridad a través de la experiencia de haber pasado por el peligro. Y así aumenta nuestra fe en Él. Pablo dijo:
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 10. Pablo aconsejó a Timoteo diciendo: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio. Y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Segunda de Timoteo capítulo 2 del 3 al 12. Nos dice nuestro amado Jesús: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.
Mateo capítulo 5 del 9 al 12. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Mateo capítulo 10, del 32 al 39. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22. Aceptar sufrir por causa de Cristo es una gran bendición, un gran honor, pues demostramos con esto que somos de Cristo.